bueno, poder hacer el curso un poquito más transversal, ¿no? Y también en el abordaje del paciente. Bueno, un poquito la temática de comparaciones, de similitudes, e intentaré explicar un poquito qué encontramos en estos dos pacientes. Cuando llegan a la consulta, un poco aquí, las sensaciones que tienen los pacientes, independientemente de tener un colon irritable o una enfermedad inflamatoria intestinal, pues un poquito, para nosotros que estamos al otro lado, es como muy parecido, esta incertidumbre, esta frustración, este miedo a salidas, a veces esta reducción de actividades sociales. Quiero decir que los dos pacientes en eso te dan las mismas angustias, ¿no? Es verdad que después ya sabemos que son etiologías diferentes, el intestino irritable multifactorial y la inflamatoria intestinal, pues tenemos esta respuesta inmune, pero sí que es verdad que se habla de este aumento en la incidencia con la enfermedad inflamatoria intestinal al mismo tiempo que hemos tenido este cambio en la occidentalización de la dieta, ¿no? En los últimos 30, 40 años hemos ido hacia una dieta pues mucho más alta en grasas, en cereales y harinas refinadas, en azúcar, en carnes rojas y en los famosos alimentos ultraprocesados, que ahora se habla mucho más y hay como mucha más prensa, pero que es una cosa que los nutricionistas hace tiempo que los tenemos presentes, ¿no? Entonces se ha propuesto un poco en algunos autores que la dieta podía ser un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad inflamatoria intestinal. Y es verdad que si miramos un poquito estos últimos años de cómo hemos pasado de una alimentación natural a una alimentación que más o menos todos la conocemos, pues podría ser un factor que para nosotros que estamos en la consulta, los dietistas nutricionistas, hacemos mucho hincapié, ¿no? En el día a día. Bueno, con relación a los alimentos procesados y ultraprocesados, que ahora se habla mucho y hay mucha confusión, ¿no? Realmente, ¿por qué son poco saludables? Están saliendo trabajos sobre esto y qué tienen qué es lo que tienen exactamente. Básicamente lo que tienen sobre todo los ultraprocesados es que se retira una parte original del alimento. Por ejemplo, cuando se retira el germen de los cereales y el salvado y se deja una harina refinada, mismo que después pongamos salvado para poder denominar este pan integral. Pero la parte más digamos, original del alimento, es que muchas veces los alimentos tienen una sinergia propia, esto se ha retirado. Luego suelen contener azúcar añadido, sal en exceso, harinas refinadas, las grasas suelen ser de mala calidad, porque es verdad que en los alimentos ultraprocesados, por el tema de conservación, las grasas sanas son muy insaturadas, con lo cual no funciona para la industria. Suelen ser obviamente ingredientes de bajo coste, apetecibles, se conservan durante tiempo y lo más importante para nosotros que estamos en la consulta no es tanto que te tomes un alimento ultraprocesado esporádicamente, sino cuando éste desplaza el consumo de los alimentos sanos. Cuando este alimento ultraprocesado pasa a ser la merienda de cada día o lo pasas a tener en el cajón del despacho y este es el gran problema. Entonces aquí si podemos comentar un poco, el alimento procesado no tiene por qué ser insano, ¿no? Tú puedes tener un pote de garbanzos, y eso no hay ningún problema, o una menestra de verdura congelada, o puedes tener una fruta envasada deshidratada. El problema es cuando hay la siguiente parte de transformación. Puedes tener unas sardinas en lata, que ese sería un procesado porque ha pasado por la industria. El problema es cuando hacemos las barritas de este pescado, ¿no? O cuando hacemos las espinacas a la crema envasadas del supermercado. Ahí hay todo un proceso donde tú ya pierdes el control de lo que se ha hecho, si no sabes leer bien las etiquetas. A nivel de síntomas y brotes, nos movemos, ya sabéis, de diferentes. Igualmente, con el paciente con colon irritable, cuando ya llega a síntomas muy frecuentes, persistentes, intensos, ya busca ese consejo especializado. Y
Entrando ya en la parte más dietética, con el síndrome intestino irritable podemos tener primeras diferentes estrategias entre equilibrar, reducir patrones de comida, cafés, alcohol, fritos, y luego tenemos lo que actualmente con más evidencias que sería la dieta baja en FODMAP. En el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal no existe una dieta para la enfermedad inflamatoria intestinal. Esto variará en función un poco también del abordaje y del brote, si es leve, moderado o grave. Aquí sí haremos modificaciones dietéticas y ajustes nutricionales en función de cada paciente, y en una fase de remisión hay que fomentar una dieta variada y con las menos restricciones posibles, un poco como también se ha ido comentando por la microbiota y por este mantenimiento. Entonces es importante que el consejo nutricional sea dado por dietistas nutricionistas especializados. Aparte le tenemos que sumar, que también ha ido saliendo en la charla, que a estos pacientes pueden tener la presencia de uno o más trastornos funcionales, puede haber celiaquía, puede haber intolerancias o malabsorciones, intolerancia a los azúcares fermentables, malabsorción de grasas y sales biliares. Y entonces los alimentos responsables de síntomas como el gas, distensión y la diarrea en los intestinos irritables son probablemente los desencadenantes de estos mismos síntomas en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en remisión. También se ha hablado. Básicamente, algunos alimentos tienen estas moléculas osmóticamente activas que pueden aumentar el agua en el intestino, la fermentación, la hinchazón, la distensión y el hábito intestinal alterado. Y muchos pacientes con síndrome de intestino irritable atribuyen una relación directa entre los alimentos y sus síntomas y modifican la dieta. Y en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal también se ha visto y se ha descrito que la mayoría de los pacientes modifica su dieta tras el diagnóstico. Entonces tenemos a pacientes con restricción de lácteos, con restricción de harinas, haciendo test de intolerancias alimentarias, mirando etiquetas y como muy perdidos realmente. En intervenciones nutricionales con pocos estudios y mal diseñados sobre el posible efecto y la inducción en la mantención de la remisión en la enfermedad inflamatoria intestinal, se ha hecho algunas cosas, pero realmente simplemente lo he descrito para que lo veáis, las diferentes dietas que se ha visto. Una dieta antiinflamatoria que lo que comenta es que ciertos carbohidratos podrían producir disbiosis, la dieta paleolítica, dietas de exclusión, pero realmente con muy poco todavía ni estudios ni efecto. Lo que sí sabemos es que la restricción de ciertos carbohidratos de cadena corta, la lactosa, la fructosa, el sorbitol, los fructanos y los galactosacáridos mejoran los síntomas del intestino irritable. Una primera línea de tratamiento lo dejo en interrogante, para algunos pacientes puede ser, para algunos médicos también, en algunos países como por ejemplo Inglaterra en la atención primaria es una primera línea de tratamiento, tienen educadoras, entonces el paciente con intestino irritable que llega ya se le pone una dieta FODMAP, baja en FODMAP. Y mismo las dudas que generan, que esto actualmente va pasando y va generando también más trabajos, es una buena estrategia para probar si hacemos con un consejo adecuado durante las semanas adecuadas. Debe siempre ser instaurada por un dietista nutricionista especializado, de manera individualizada mejor que en grupales. Ahora ya se ha visto que realmente el cumplimiento y la educación del paciente de manera individualizada con los que hacían sesión grupales era mejor. Y sobre todo las reintroducciones y el seguimiento, porque a veces eso se acaba saliendo en la consulta y luego ese paciente va vagando haciendo sus reintroducciones a su manera, ¿no? También tenerlo claro que no todos los pacientes responden y pueden haber desafíos para implementar esta dieta, como puede ser pacientes que puedan que te puedas desconfiar de un trastorno de conducta alimentaria o pacientes ortoréxicos, pacientes que están buscando embarazo, por ejemplo. Para mí es un criterio que nunca empiezo una dieta FODMAP, entre otros. Bueno, aquí un poquito para que veáis cómo se ha ido distribuyendo la propuesta para poder ir implementándolo. Si hay una buena respuesta desde la Universidad de Mos, ya se dice que hay que hacer una provocación, que cuesta mucho en los pacientes hacer esta provocación, porque cuando se encuentra bien, una cosa es decir, vamos a hacer unas reintroducciones y vamos a empezar a introducir legumbres, y otra cosa es la provocación, que lo que quieres es que tome legumbres 3 días a la semana, lactosa en altas dosis. Los pacientes
no lo quieren hacer muchas veces, ¿no? Y luego también hay la posibilidad en determinadas poblaciones de hacer una dieta como mucho más simplificada, reduciendo los alimentos más altos en FODMAP. Si no hay respuesta, pues pasaríamos a otras consideraciones como el patrón de comidas, cafeína, grasa, alcohol, fibra. Entonces es muy importante cuando aplicamos esta dieta explicar muy bien al paciente el objetivo para evitar que haya un desequilibrio nutricional y calórico. Por ejemplo, cuando tienes un paciente que tiene, eso ahora lo veremos con registros alimentarios, pero ya ves que hay una ingesta calórica en azúcar bastante elevada, tienes que vigilar porque si no le planteas bien la dieta, al hacer una reducción de azúcar, este paciente puede ser que te adelgace, entonces tendrás que hacer un poco la educación de que suba aceite de oliva, de que tome otros alimentos como más calóricos. Favorecer el cumplimiento, que es lo más importante con los pacientes, siempre decir, no es tanto probamos esto, sino sobre todo si vamos a probarlo, vamos a hacer bien, 3, 4 semanas muy bien, para que tú y yo podamos tener con un poco de valoración y luego ya veremos cómo lo iremos replanteando. Y adaptar las dietas a gustos, a la rutina, al estilo de vida. Esto desde la consulta, y aquí también tanto con la enfermedad inflamatoria intestinal también, tenemos que hacer esa valoración de la ingesta habitual, porque si tú no sabes qué come este paciente, dónde come, con quién, si come tupper, no tienes una idea ni cuantitativa, ni las cantidades de los FODMAPs que ya toma, y eso te podría dar una intuición de qué respuesta va a tener a la dieta. Y luego el registro de sintomatología, que también nos ayuda a acabar de decidir junto con el paciente de vale la pena, vamos a probarlo. Aquí, por ejemplo, tenemos el cuestionario de frecuencia de consumo alimentario que utilizamos para ver también, sobre todo, restricciones de grupos de alimentos, y esto cuando ya lo pasamos al registro alimentario, podemos afinar más el tipo de alimento, ¿no? Si tomo verduras 5 días a la semana o 3 días a la semana, ya me da una intuición de cuánta fibra entra en la dieta, y cuando yo veo el registro ya veo qué tipos de verduras son, ¿no? Si son más crucíferas o si son más hortalizas. Y eso es para intentar siempre pasar de lo que es la tabla de alimentos que se pueden bajar de internet al consejo dietético. Esto, por ejemplo, es un documento interno nuestro, ¿no? Que puede ver visto así, puede asustar un poco, pero es una cosa que no podemos entregar una cosa así al paciente, ¿no? Esto es un documento interno nuestro. Lo que veis en naranja, por ejemplo, es que la Universidad de Monash hace constantemente análisis de alimentos y nosotros constantemente estamos actualizando. No tanto para tener que entregar al paciente, sino para que a veces, dependiendo del paciente, de su cultura, o podemos identificar algunos alimentos que pueden estar tomando. Por ejemplo, yo recuerdo una paciente que vivía en Asia y cuando estaba aquí empezamos a hacer la dieta FODMAP, mejoró mucho, una paciente que sabía muchísimo, tenía la aplicación y bueno, y empezó a tener muchísimos síntomas y bueno, revisábamos, todo bien, y era que realmente estaba tomando 1 litro y medio de té oolong al día. Descubrimos que, claro, es un té que aquí bueno, te puedes tomar una taza algún día, pero que ahí se toma mucho, entonces que tiene muchos fructanos. Si te tomas una taza no pasa nada, pero él le decía, bueno, es que yo estoy ahí en la oficina y estoy todo el día, y bueno, pues para esto sirve a veces estos análisis también. Y esta es un poco la tabla, cuando ya entregamos pauta, menú, la tabla que miramos con el paciente. Tiene que ser una tabla positiva, con los permitidos por delante, ¿no? Que muchas veces tenemos como esta visión, a veces desde fuera, de ay, la dieta FODMAP es muy restrictiva, pero bueno, tú puedes tener un paciente haciendo todos los permitidos, que no tomaba nunca fruta, tomando 3 piezas de fruta al día, haciendo 2 raciones de verdura, que la mayoría de la población no lo hace. Entonces, bueno, ya sé que quitamos sobre todo los más productores de ácidos grasos y de butirato, pero bueno, tenemos todos los otros a explorar, ¿no? Y a veces es un paciente que realmente ya tampoco tenía una dieta alta en fibra. Lo mismo con los cereales, también hay mucho este miedo de, bueno, claro, es que no puedo comer trigo. Bueno, claro, para un nutricionista es muy fácil porque decimos, bueno, pero es que hay una cantidad de cereales que hace tiempo que se conoce y que tienen una calidad nutricional mucho más elevada que el trigo, con muchos más ácidos grasos insaturados, con mucha más proteína, con hidratos de carbono más complejos, pero por cultura no los utilizamos. Entonces, también es estimular a que no el paciente compre cosas envasadas que sean sin trigo, sino a todos estos cereales. Los alimentos sin lactosa, por ejemplo, especificar muy bien los quesos específicos que no contienen lactosa, que no necesariamente hay que buscarlos sin lactosa.
porque ya ha hecho una fermentación y esta lactosa ya se ha hidrolizado. Entonces, aquí, por ejemplo, la he puesto simplemente porque tenemos dos tablas. Tenemos la tabla de alimentos FODMAP saludables y la tabla de alimentos FODMAP con todo, como con todo. Y es un poco una estrategia nuestra en función del paciente que vemos. El paciente bebedor o que toma alcohol cada día, no le damos muchas veces no le damos la de la derecha, porque entonces, claro, se lanza el vino blanco y sabemos que ese tiene un efecto con el intestino irritable. Entonces tenemos esta otra tabla, lo mismo con los azúcares, ¿no? Es verdad que el azúcar blanco y moreno está permitido en la dieta FODMAP, pero si tienes un paciente que pica mucho, que tiene ansiedad, que te va a hacer, bueno, pues casi mejor pasamos a la otra. Y bueno, una serie de otros, hay que especificar al paciente que puede tomar aceitunas, que puede tomar vinagre, porque si no, eso es un poco... El tema del ajo, la cebolla y el puerro, que también hay estrategias, o sea, siempre también, bueno, ¿cómo voy a hacer los sofritos? El ajo y la cebolla y el puerro son altos en fructanos, son azúcares, son solubles en agua, pero no son solubles en aceite, con lo cual esos fructanos pasarán al agua de la sopa y de los caldos, pero no pasarán al sofrito. Entonces, ahí podemos, según los síntomas y según el paciente, podemos jugar bastante. Podemos hacer un sofrito, por ejemplo, el puerro, que las hojas no tienen fructanos, lo podemos picar, podemos hacer un sofrito con cebolla, pimiento, hojas de puerro y un poquito de cebolla, y tener un paciente que no tiene sintomatología. Lo mismo pasa con el tema de las conservas en agua, no en aceite. Tienen buena tolerancia. Eso el paciente también se explica porque a veces le confunde mucho, porque dice, bueno, pero es que tú me pones aquí que corazones de alcachofa no puedo tomar, pero sí las alcachofas en conserva, y es porque esos fructanos se pierden en agua. Entonces, un corazón que ya pesa unos 10-15 gramos no lo va a poder tomar, pero en conserva sí. En el caso de las legumbres, esto un poco funciona muy bien con las reintroducciones. En la primera fase, o ya cuando empezamos las reintroducciones, las legumbres es de los primeros grupos que intentamos reintroducir rápidamente a las 3-4 semanas, hacer remojo y tirar el agua 2-3 veces, porque estos fructanos, estos galactosacáridos también los GOS los vamos a ir perdiendo. Bueno, dejando de lado entonces la dieta FODMAP y entrando un poco en el estado nutricional del paciente, aquí también tenemos diferencias entre estas dos entidades, que sabemos que es mucho más agresiva la enfermedad inflamatoria intestinal, podemos tener un retraso de crecimiento en un niño, alteraciones en la composición corporal y en la densidad ósea, pero tampoco no está, hemos visto muchos casos, al menos en nuestra consulta, de pacientes con síndrome de intestino irritable, ahí en la línea de la desnutrición, con un mal estado nutricional increíble, por déficits nutricionales, no es tanto por esta respuesta agresiva de la inflamación, de la inflamatoria, pero por dietas restrictivas, con pérdidas de peso. Entonces esos pacientes también tienen que ser abordados, restaurar y mantener este estado nutricional del paciente, sea con suplementos o con alimentos. La desnutrición en la inflamatoria intestinal sabemos que viene de diferentes vías, tanto por síntomas, la reducción oral de alimentos, hospitalizaciones, regímenes muy estrictos, la pérdida de integridad que ya se ha hablado aquí también, la cirugía, y entonces esta evaluación del estado nutricional debe formar parte de la práctica clínica de estos pacientes, ¿no? Tener en cuenta que es una mala praxis mantener un paciente en reposo intestinal, en un brote inflamatorio intestinal, y la nutrición enteral exclusiva sí que está muy evidenciada en pediatría, pero en adultos realmente no se ha visto una respuesta, pero puede ser un papel de ayuda en una desnutrición. A nivel de macronutrientes, los estudios que se han visto en esos pacientes con calorimetría indirecta han visto que el gasto calórico total no está aumentado, pero tenemos un aumento de las citoquinas, tenemos una disminución de la ingesta energética, y esto va a hacer que haya menos ingesta, ¿no? La inflamación de la mucosa intestinal, hay esta fuga capilar de proteínas, y entonces sí que las necesidades proteicas sí que hay que tener en cuenta y estarán aumentadas en estos pacientes. Y luego también la pérdida de masa muscular cuando hay tratamiento con corticoides. Tener en cuenta a nivel nutricional con tratamientos continuados con corticoides. Es importante asegurar el consumo
de calcio y valorar la vitamina D en la analítica, disminuir la sal de la dieta por acúmulo de sodio, hipertensión y edemas. Este efecto inmunosupresor también aumentar los alimentos ricos en vitaminas, las proteínas de alta calidad, ir monitorizando si hay aumento de peso en estos pacientes. En remisión, la práctica de ejercicio físico diario es muy importante, este trabajo para el aumento de la masa muscular, de la fuerza, de la mejoría de esta osteoporosis en estos pacientes, este consejo hay que intentar llegar, y en caso con pacientes diabéticos hay que corregir la dieta por la alteración en los niveles de glucemia. Desde nuestra visión, pues es importante conocer un poco la absorción de los diferentes macro y micronutrientes del tubo digestivo, porque en función de la afectación del brote de este paciente nos puede dar mucha información con relación a la dieta, lo que puede haber más de déficit. En un brote leve y moderado la dieta debe ser oral convencional, o sea, no hay que hacer dietas de exclusión. Dependerá mucho de la zona afectada, de la gravedad que ha tenido, los síntomas que manifieste, su tolerancia personal a los alimentos y de su forma de comer. En un brote leve moderado se puede consumir lácteos con o sin lactosa y tener en cuenta el calcio cuando no se consuman. No hace falta que la dieta sea sin fibra, o sea, no hace falta hacer una dieta baja en residuo en este tipo de brote. Sí se puede limitar y mejorar la tolerancia con una dieta blanda de protección gástrica, de fácil digestión, como la queramos llamar, moderando la fibra y la grasa en función del paciente. Sí que si hay sospecha o hay estenosis intestinal, se podría plantear la dieta baja en residuos. Solamente a nivel informativo, las diferencias un poco, porque se confunden mucho. Una dieta blanda, por ejemplo, tendrá los lácteos desnatados, los cereales no serán integrales y los frutos secos estarán triturados. Cuando hay una estenosis intestinal identificada radiológicamente, pues la idea es hacer dieta baja en fibra soluble, mismo que no haya datos sólidos que apoyen este enfoque lógico. Realmente no tenemos una evidencia y unos estudios que apoyen, pero lógicamente lo que vas a intentar es dar un poco de reposo con determinados alimentos. Si hay sintomatología, sí que habría que adaptar la dieta a consistencia blanda, ¿no?, a líquidos nutritivos. En una dieta baja en residuos, la diferencia es que vas a tener todo licuado o colado, ¿no? Sí que entrará fruta, pero licuada o colada. En la blanda lo tendrás cocida, no tendrás crudos, y los licuados de verdura. Pero hay que intentar que estos pacientes hagan estos tipos de preparado, porque mismo que sean sin fibra, son muy altos en vitaminas, minerales y otros protectores. En remisión, ya acabando, no es necesario seguir una dieta específica durante la fase de remisión. Habrá que tener en cuenta las intolerancias alimentarias individuales si hay, y los alimentos generadores de gases y ricos en fibra que a menudo se toleran mal. Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal suelen elegir una dieta baja en fibra, baja en vegetales, hipocalóricas y asociadas a múltiples déficits. Cubrir las necesidades del organismo y, sobre todo, que esto no se haga perder el enfoque nutricional que tiene que tener el paciente, mismo que no hay una dieta específica para remisión. Como conclusión, pues matizar un poco el mensaje de puede comer de todo a puede usted hacer una dieta saludable sin alimentos ultraprocesados. En síndrome intestino irritable es un camino lento con la dieta, el paciente está empoderado y debería encontrar respuestas en el equipo asistencial, ¿no? Y estas decisiones se tienen que tomar junto con el profesional, ¿no? Y tanto médicas como dietéticas. Y muchas gracias.